Presidenta, y seguimos conversando sobre el problema de migración que hay en los Estados Unidos y las políticas que ha tomado Donald Trump en su nuevo gobierno en ese país. Y para hablar de eso no solo es importante hablar de las medidas internas que se han tomado, sino también de la relación con ciertos países con los que ha tenido problemas y varias fricciones antes. Por ejemplo, es el caso de México, Hugo, y quería preguntarte por este tema porque en las primeras semanas ha habido bastante enfrentamiento y bastantes conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre cuáles iban a ser, digamos, los criterios para el tema de la inmigración, para el tema del tráfico de drogas, específicamente porque también se ha amenazado con levantar aranceles si es que no se toman las medidas adecuadas. ¿Cuál crees que es la relación que existe hoy entre Donald Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum? Bueno, es una relación problemática por aspectos puntuales en los que no voy a especular. Permíteme apegarme a normas preexistentes a la administración Trump y a las normas que han sido generadas a partir de la asunción presidencial de Donald Trump como presidente. Primero, el gobierno de México, como lo indicó el fact sheet cuando Trump anunció la imposición de tarifas, está pesadamente involucrado, en muchos aspectos controlado, en amplios sectores territorialmente rebasado por el narco. Eso está escrito en el fact sheet del gobierno de los Estados Unidos, no lo estoy diciendo yo. Segundo, México se arrojó a los brazos de una coalición hostil a los Estados Unidos, facilitó la violación del Tratado de Libre Comercio de Canadá, México y los Estados Unidos, le facilitó a China la inserción de productos vulnerando las medidas que había tomado Trump en su primera administración, permitió el ingreso de médicos cubanos en régimen de esclavitud. Todos estos aspectos contemplados dentro del USMCA, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos, y que deberían ser sancionados. Pero a partir de allí viene la orden ejecutiva de Donald J. Trump, ya presidente, que anuncia que las organizaciones criminales se tornarán en grupos terroristas. Y la primera respuesta de Claudia Sheinbaum es una ofensiva muy hostil hacia los Estados Unidos en términos muy poco cordiales, que inclusive envía a su embajador ante las Naciones Unidas a hacer una representación. Trump, en vez de reducir la retórica, redobla la apuesta, anuncia la inminencia de la imposición de las tarifas, anuncia inclusive posibles procesos, y de golpe Claudia Sheinbaum cambia radicalmente la retórica y descubre que tiene 10,000 miembros de la Guardia Nacional para enviarlos a la frontera. ¿Resuelve esto el problema? No lo resuelve. Pocos días después, un par de semanas atrás, el secretario de Estado de los Estados Unidos, cumpliendo con la parte resolutiva de la orden ejecutiva, ha entregado un listado de 6 organizaciones iniciales que se van a convertir, que se convierten en organizaciones terroristas. De ellos son 4 carteles mexicanos, la Mara conocida como MS-13 y el Tren de Aragua. De los carteles mexicanos, ¿cuál es el problema? Bueno, hace escasas horas se ha producido la primera muerte de un ciudadano norteamericano en las cercanías de Brownsville, Texas, pocos kilómetros adentro del territorio mexicano, que es asesinado por efecto de un IED. IED, como tú sabes, es Improvised Explosive Device, o sea, un artefacto explosivo improvisado, del mismo tipo que se encontraron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando realizaban operaciones en lugares como Irak o Afganistán. Yo creo que esto y las imágenes grabadas a donde miembros de uno de los carteles que controla el paso, si no me equivoco, en la cercanía de Nogales, fue filmado disparando hacia un helicóptero de la patrulla fronteriza, nos marca una nueva etapa. La orden ejecutiva, en mi opinión, y lo dije primicialmente en este tu espacio, marca el punto más significativo en la mudanza conceptual, doctrinal, político y legal de los Estados Unidos, creo yo, desde el 9/11. Cambia radicalmente la ecuación de seguridad, cambia radicalmente las capacidades adquiridas por los adversarios de los Estados Unidos que se habían acoplado al tema del crimen organizado y al ciclo de lo ilícito para abastecerse, cambia radicalmente el término de operación que habían conseguido estas organizaciones en territorio norteamericano, a donde potencialmente pueden realizar desde movilizaciones de naturaleza social, exacerbar conflictos y, lo que es más grave, y lo digo y lo sostengo,
tienen capacidades que en muchos aspectos son superiores a los grupos terroristas del pasado. Están mejor financiados, en muchos casos están mejor equipados y mejor entrenados que los grupos radicales islamistas con los que Estados Unidos ha lidiado. Entonces creo que estamos en un nuevo momento y México es una parte fundamental de esa ecuación. Me parece que en vez de haber tenido las reacciones que se observaron, el gobierno de México debería haber saludado estas iniciativas. Fíjate que ahora se preocupan más porque se enteraron de que ya drones de vigilancia de los Estados Unidos operan, de que ya aviones de inteligencia electrónica también lo están haciendo para interceptar, documentar, localizar y estoy seguro en algún momento eliminar, contener o detener a elementos de estas organizaciones. Y en vez, vuelvo a reiterar, de saludarlo, de respaldarlo, la señora Sheinbaum aprueba medidas legales y sigue enviando mensajes de defensa a la soberanía. Y yo me pregunto, ¿vulnera tu soberanía un vecino que está preocupado en combatir a las organizaciones criminales que tienen en jaque a la seguridad, la paz, la seguridad, la vida de los ciudadanos mexicanos? ¿O vulnera la soberanía de México un conjunto de organizaciones que te han quitado inclusive el control territorial e institucional dentro de tu propio país? Justamente sobre el tema de las organizaciones criminales, quiero preguntarte, ya pasando del tema de México a Venezuela, porque también se ha designado al Tren de Aragua como organización criminal en varios países de la región. ¿Cuál es la relación que está teniendo, que se proyecta tener Estados Unidos con Venezuela en los próximos años? Mira, yo creo que uno hace bien siempre en hacer análisis en perspectiva. El Tren de Aragua, nacido en las cárceles de Tocorón, Tocuyito, es en buena medida una reproducción de otra organización criminal que se llama el Primero Comando da Capital, la mayor organización criminal en este hemisferio y que está basada en Brasil. ¿Quién generó la base doctrinal operativa de el PCC? Un guerrillero entrenado en Cuba de apellido Hernández Norambuena, de nacionalidad chilena. ¿Cómo opera el Tren de Aragua? Opera en buena medida, más allá de su condición de organización delictiva, con una estructura de mando vertical, una disciplina desde un punto de vista organizacional, y lo hace de una manera muy coherente. Muy similar, vuelvo a reiterar, al PCC. Se expandió de una manera deliberada, estructurada, reitero, planificada en territorio de los Estados Unidos y si tú revisas bien, empezó a realizar actividades, desarrolló inclusive narrativas de contenido mucho más parecidos a una insurgencia. Se llegó a promover, debes tenerlo en tus archivos, inclusive la ocupación de viviendas como cuestiones de naturaleza cuasi ideológica. Entonces, cuando hablamos de esta situación y hablamos de la manera en la que se ha interactuado, cómo ha sido reflejado, otra vez volvemos a la pregunta inicial en el legacy media, la cuestión de la narrativa sobre Donald J. Trump, se te anunciaba de que era inminente el abandono de Venezuela, el reconocimiento pleno al régimen, la renovación de las licencias petroleras, y en vez de eso, más allá de unas entrevistas que se editaron con relación al señor Grenell, lo último que llegaste a ver fue básicamente de que el presidente de los Estados Unidos acaba de básicamente anular todos los acuerdos estantes y vigentes que fueron heredados de la administración anterior y ha cesado todo tipo de licencias y de adquisición de hidrocarburos provenientes de Venezuela. Creo que de nuevo la gente, entiendo, el público, se distrae en todos estos aspectos, pero aunque suene árido, para mí, esta orden ejecutiva que torna a las organizaciones del crimen organizado y a las agencias gubernamentales de países adversarios que se beneficien del ciclo ilícito en organizaciones terroristas es, reitero, una de las medidas de mayor impacto doctrinal, legal, político y estratégico que ha tenido este país desde el 9/11.
En una semana se pasó de decir que Donald Trump había abandonado la oposición venezolana a ver una entrevista de María de Corina Machado con el hijo de Donald Trump, hablando precisamente y enterándose sobre esta noticia de la que comentas, que es que la administración republicana ha eliminado las licencias petroleras a Venezuela debido a una serie de incumplimientos de acuerdos democráticos que se habrían tomado. Y quería preguntarte, primero, ¿cómo así se originan estas licencias y cuál va a ser el impacto de que se eliminen? Bueno, otra vez va a parecer reiterativo. En este país, y esto no es un secreto para nadie, el lobby es una actividad perfectamente legal. Cualquier persona que desarrolle o pretenda la implementación de una actividad de interés y pueda hacerlo frente a los organismos del gobierno, el Congreso de los Estados Unidos y las agencias federales, puede hacerlo. Existen muy respetadas compañías que se dedican a esta labor. ¿Por qué menciono esto? Porque buena parte de la narrativa en función a las licencias era de que era fundamental comprarle el petróleo a Venezuela porque reducía la dependencia de Estados Unidos de otros proveedores y reducía la influencia iraní, china o rusa. Está claro de que esto era mera narrativa, ¿no es cierto? Rusia, Rosneft, las compañías de origen iraní, las compañías chinas en Venezuela tienen un control, yo te diría, cuasi monopólico. Es una cuestión que ha investigado extensamente mi colega Maybor Petit. Por ejemplo, los solventes y diluyentes que se han usado para efectuar operaciones y eludir las sanciones en millones de barriles han venido básicamente de Irán. Entonces, estas licencias terminaron teniendo un efecto altamente pernicioso. ¿Por qué? Porque la logística financiera le permitió al régimen blanquear recursos provenientes del narcotráfico, triangular recursos para ayudar a organizaciones proxy, inclusive organizaciones terroristas como Hezbollah o Hamas, y al mismo tiempo para crear toda esta estructura que incluye al Tren de Aragua. Entonces, creo que la cesación de estas licencias afecta en buena medida no solamente a Venezuela, sino aquello que el enviado especial de los Estados Unidos para la región ha denominado los efectos de presión secundaria, porque también impactan, por ejemplo, al régimen de La Habana, que es, y esto no es un secreto para nadie, si fuéramos a hablar en términos militares, el núcleo de comando y control de buena medida de las acciones que se dan en nuestro hemisferio en contra de los Estados Unidos. Así que creo que la cesación que ha anunciado la administración del presidente Trump tendrán sin duda un efecto significativo en los eventos que puedan llevarnos a una solución de lo que sigue siendo la peor crisis en términos de democracia, en términos de desplazados y en términos de violaciones de derechos humanos en el hemisferio, que es Venezuela. Ciertamente creo que es importante entender que cuando se habla de crisis migratoria en Estados Unidos o crisis migratoria en algunos países de América Latina, no se habla de diferentes crisis migratorias, sino de un problema conjunto que hay entre varios países, por lo cual es importante que la estrategia que tenga el presidente estadounidense involucre a los países de la región para poder arreglar esta situación que puede generar problemas muy importantes para todos los países de América Latina. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Es siempre un verdadero placer. Vamos a una pausa y volvemos.